reclama la personalidad, la naturaleza y la divinidad pueden decir que sí, porque la naturaleza le responde a la mayoría. Ahora bien, sintetizo con esta matemática a nivel del propósito. Ese misterio número 11 que nos conecta con el Cristo como Cordero, metafóricamente, lo sintetizamos en el 2. El 2 es el amor, es la alianza, es el pacto, es ese doble arcoíris de salvación para Noé, pero también es el pacto del arrepentimiento del bautismo, que es con fuego, porque primero fue con agua con el bautista y después fue con fuego con el Cristo. Total, la palabra propósito tiene una connotación muy especial y nos va a llevar a nosotros a la salvación y a la liberación. Comprendido este punto, quiero terminar con una palabra también de Corintios, pero solamente la menciono. Estoy haciendo un compartir con ustedes, aspirando a que pueda ser comprendido, porque es una propuesta. Y en esa propuesta aspiro también que consideren las posibilidades infinitas del conocimiento que está dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento crístico nosotros no podemos tener el equilibrio necesario, la educación necesaria, el autodominio necesario, la paz interior para tener salud y poder tener continuidad de propósito. En ese caso, como dice Corintios, más el que ignore. Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y al Cristo lo que es del Cristo, como dice el apócrifo de Tomás. Continuando con nuestro tercer segmento de Construyendo Humanidad en la edición 8, desarrollando el tema salud y continuidad de propósito, rápidamente tocamos el tema de la salud, de la armonía, de la fuerza persuasiva del espíritu y vamos a compartir ahora la continuidad de propósito. Hemos visto y observado en el panorama histórico que se puede conquistar, pero también hemos visto que es más difícil conservar, mantener que conquistar. Nosotros pudimos tener acceso al amor, pero lo conservamos. Nosotros tuvimos acceso a la salud, la conservamos. Nosotros tuvimos acceso a una lluvia de prosperidad económica y financiera, la conservamos. Nosotros tuvimos un cargo importante, lo conservamos. Entonces necesitamos reflexionar sobre el punto de la continuidad de propósito, porque estas reflexiones que hice nos llevan a analizar la causa causorum del por qué no podemos conservar. Y la conclusión es esta: nosotros somos inestables, irresponsables, discontinuos, animosos, imperantes, licenciosos, frágiles, inconscientes, subconscientes e infraconscientes. Es decir, no tenemos un centro permanente de conciencia. Y si no tenemos un centro permanente de conciencia, no tenemos fuerza antropocéntrica. Y como carecemos de esa fuerza, entonces no podemos tener continuidad de propósito y hoy comenzamos una cosa y no la terminamos. Pero les digo, audiencia, para construir humanidad dentro de nosotros, para establecernos en la dicha, en la felicidad, en la riqueza, necesitamos continuidad de propósito, pero más aún, para cultivar el reino de los cielos dentro de nosotros, ese reino por la cual dio la vida nuestro Salvador Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo, que es más exigente, necesitamos mucho más continuidad de propósito, porque hay que entregarlo todo por Él. Y aquí viene lo que es el cristianismo y lo que no. Porque cuando se habla de continuidad de propósito se habla de un centro permanente de conciencia.
Pero si nosotros somos una pluralidad psicológica, si carecemos de individualidad estable, si no tenemos fuerza antropocéntrica, si no tenemos un centro, psicológicamente hablando, organizado, estable en energía y en estructura y en conciencia, ¿cómo podemos tener continuidad de algo? Entonces aquí aparece la irresponsabilidad. Toda persona que no sea humano, dispénsenme la palabra, es decir, toda persona inconsciente, subconsciente o infraconsciente, empezando por mí, es irresponsable. Por eso hay abuso de autoridad, porque cuando se habla de continuidad de propósito, cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando de armonía. ¿Dónde se rompe la armonía socialmente? Hablando en el abuso. ¿Cuándo hay abuso? Cuando hay inconsciencia. Y esa inconsciencia es porque somos irresponsables. ¿En qué sentido? En que la educación nos suministra información o nos suministra conocimiento. Esa información, ese conocimiento nos accesa inherentemente o intrínsecamente a una responsabilidad y a una autoridad. En ese mundo relacional y direccional que estoy hablando, en esos términos, si no tenemos continuidad de propósito, carecemos entonces de un centro permanente de conciencia. Ahora, si nosotros estamos inconscientes, primero necesitamos despertar conciencia, porque desde el punto de vista nociológico y crístico, la conciencia nos va a permitir en forma natural, por cognición, aprender el conocimiento directo. Y cuando aprendemos el conocimiento directo de la vida, comenzamos a vivir y a establecernos en la vida, porque conocemos sus leyes, porque conocemos sus principios, porque conocemos sus misterios. Y entonces somos capaces de amar la vida, y al amar la vida la respetamos, porque no somos irresponsables. Pero cuando nosotros bebemos aguardiente hasta lograr el estado, dijéramos, de embriaguez, nosotros estamos atentando contra nuestra salud, no solamente física, sino también nuestra vida social, porque eso lo saben ustedes, cuáles son las consecuencias de un estado de embriaguez. Ahora, también existe la embriaguez dionisíaca, el éxtasis continuo, la beatitud de los santos, el nirvana, pero eso son otras cosas, eso no se logra ni con aguardiente, ni con droga, ni nada, porque en ese caso sería psicodelia. Y yo no estoy hablando de psicodelia, estoy hablando de éxtasis místico de los grandes apóstoles.